Buenas noches, me presento, mi nombre es Joana Paula Rodríguez Palma, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de octavo semestre. Hoy vengo a hablarles sobre el concepto de ciudadanía, historia y modelos. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que en la historia del concepto de ciudadanía ha sido un poco larga y un poco extensa. Se ha concretado una serie de modelos cuyo sentido y efectividad dependen del diálogo. Este concepto se ha experimentado en el pasado, en el presente y en el futuro, obviamente de la ciudadanía. También esto explica la virtud de la democracia y el fin último de la política y la moralidad. Concepto a la ciudadanía y la historia de los modelos, también queremos hablar de los derechos de los negros americanos y de la mujer. Esto habla un poco de cómo llegaron los esclavos a Estados Unidos y cómo fue la liberación de la mujer. Dice que en Estados Unidos llegó a existir en algún momento 4 millones de esclavos negros de origen africano a mediados del siglo XIX. Que gracias a la iniciativa del presidente Abraham Lincoln se aprobó la ley que ilegalizaba la esclavitud, lo que en cierta manera provocó que apareciera la Guerra Civil estadounidense, también llamada Guerra de Secesión, que se prolongó de 1861 a 1865. Aunque en la práctica los negros se vieron prácticamente sin una gran parte de sus derechos actuales, esto fue a mediados del siglo XX. También podemos partir a través de este concepto que existieron unos modelos de ciudadanía, que nos dicen que a pesar de que el término ciudadanía funciona desde Grecia clásica, no es bien entregado en el siglo XX, cuando se trata de conceptualizar de forma sistemática. El responsable de esto fue Marshall, que trata de superar su equivalente romano. También nos habla que la condición de ciudadanía abarcaría una serie de derechos, concretamente de 3 tipos: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales y económicos, que los individuos han obtenido al ser reconocidos por el Estado. Es por ello que la forma de ciudadanía consiste básicamente en la pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política. También Marshall nos habla de que tuvo una vinculación en 2 condiciones con la figura del ciudadano, que fue el derecho de sangre, o sea, mantener relaciones familiares con otros ciudadanos, y el derecho territorial, que es haber nacido en un estado o nación determinado. Aquí nos habla que según Rubio Carracedo, dice que lo más discutible de la concepción de Marshall es priorizar una identidad cultural colectiva unívoca, es decir, un proyecto de integración de las diferencias en el grupo hegemónico, como ya hiciera Sieyes durante la época de la Revolución. También nos habla de la ciudadanía liberal, que es el modelo liberal de la ciudadanía. Esto puede defender en 3 puntos principales, que son la libertad, el uso instrumental de la moral pública y el individualismo, que es el elemento más importante de la ciudadanía liberal. ¿Qué nos quiere decir la libertad? Esto nos quiere decir que prácticamente habla del liberalismo, que se entiende como libertad como la no interferencia del Estado, ya bien sea la no denominación, con respecto a la voluntad soberana del individuo. A este tipo de libertad se le conoce como libertad negativa. El uso instrumental de la moral pública nos quiere hablar de que sea una moral que sea reservada para el ámbito privado, quedando reducida la moral pública. Según este esquema, todo se basaría en una racionalidad estratégica que separaría claramente lo público de lo privado. El individualismo nos quiere decir que es el punto más importante, que esto habla de una reacción contra el
despotismo del antiguo régimen. El liberalismo ha privilegiado fuertemente los derechos individuales y su esfera en acción. También tenemos otros puntos que son la participación política, la neutralidad del Estado, que son, en la participación política nos habla del liberalismo, sobre todo aquella interpretación más vinculada en el capitalismo industrial. Y la neutralidad del Estado, como se ha dicho, es el que debe quedar al margen de las morales comprensivas y de la concepción particular del bien. También nos habla de una ciudadanía republicana, que nos dice que el modelo no ha ido adquiriendo más relevancia debido a algunos problemas del modo liberal. Esto surgió a mediados de la mitad del siglo XX. También nos habla de que Skinner quiso aportar unas ideas que fueron idea de la libertad, igualdad, justicia, ciudadanía deliberativa y activa, y por último la educación del ciudadano. Con esto quiero cerrar y quiero compartir mi aporte sobre lo que yo entendí sobre el concepto de la ciudadanía de historias y modelos. Muchísimas gracias y espero que sea de muy buena ayuda y de un gran aporte.